Perfecto. Continuamos con la cuarta moción de este pleno extraordinario. Es una moción conjunta de las concejalías de Infraestructura y de Medio Ambiente. Perdón, sí, cierto. Con el tercer punto del orden del día, que es una moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre derecho de la mujer al aborto seguro. Turno de la portavoz del Partido Socialista. El dictamen, perdón. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayor Igualdad de fecha 26 de septiembre de 2016. En dicha comisión informativa se dictaminó favorablemente con el siguiente resultado de los votos a favor de EVA Podemos, el Partido Socialista Izquierda Unida y las abstenciones de Ciudadanos y Partido Popular los siguientes acuerdos. Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas para manifestar el apoyo a la campaña internacional por el derecho de las mujeres al aborto seguro, que reclama un acuerdo para declarar el 28 de diciembre Día Internacional del Aborto Seguro como Día Oficial de las Naciones Unidas. Asimismo, este ayuntamiento hará llegar copia del acuerdo de este pleno a los responsables de las siguientes agencias de Naciones Unidas: ONU Mujeres, Programa de Desarrollo de la ONU, Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de la Infancia de Naciones Unidas, ONU-SIDA y UNESCO. Recuperar la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tal como quedó aprobado en 2010. Desarrollar la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva, que incorpora la Ley del 2010 en su articulado y que, estando en vigor, ha sido eliminada de facto. Crear una red pública de salud sexual y reproductiva, tal y como estipula dicha ley. Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la reproducción asistida a lesbianas y madres solas. Volver a incluir los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Socialista para exposición. Es que este no llega muy bien. Que a mí me gusta estar todavía así. ¿Se oye? Sí. Los derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas en las conferencias del Cairo en el 94, Beijing en el 95, así por el Consejo de Europa en el 2008, que instan a los Estados miembros a que garanticen que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible, asequible y segura. Tras la declaración institucional de la Conferencia del Cairo, un texto rubricado por 179 países, entre ellos España, sigue sin cumplirse los objetivos fundamentales. Los países deben garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro. Así lo pone de manifiesto un informe de 2014 del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo, que alerta de las gravísimas consecuencias para 220 millones de mujeres de todo el mundo que no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos. Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos humanos, por lo que los Estados deben garantizar el derecho de las mujeres a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad. Lo contrario supone la vulneración de estos derechos y un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. La fecha del 28 de septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la Despenalización del Aborto en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en el 90. En 2012 se conmemoró en 53 países, lo desglosan cada país, y en 2015 los ministerios de salud en 3 países, República Democrática del Congo, Nepal y Francia, se unieron con las ONG nacionales para celebrar el Día de Acción. Las convocatorias del día 28 de septiembre se enmarcan en los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo del 94, la Plataforma de Acción de Beijing del 95 y otros acuerdos regionales como la Convención de Belém de 1996 y el Protocolo de Maputo del 2005, todos los cuales reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública y que las interrupciones voluntarias del embarazo deben practicarse con garantías sanitarias y jurídicas. Recomendaciones que han sido suscritas en los últimos años por parte de diferentes organismos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité del Derecho Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre cuestiones de discriminación contra las mujeres en la legislación y la práctica.
y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, reforzando así la petición de que la interrupción de embarazos no deseados fuera segura y legal. Lejos de disminuir el número de abortos, las leyes restrictivas sobre la interrupción voluntaria del embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo sobre su salud e incluso sobre su vida. La maternidad no es un destino biológico, sino un proyecto humano, por lo que defendemos la libertad de elección de las mujeres sobre su maternidad. La Ley Socialista de 2010 era una buena ley, homologable a la de los países de nuestro entorno y que ha cumplido el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados y, por tanto, el número de abortos. En 2014, los últimos datos oficiales, se registró la cifra más baja de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos 8 años. De hecho, desde que se aprobó la ley socialista, el número de abortos no ha dejado de disminuir. En 2011, la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres fue de 12,47. Al año siguiente, 12,12. En 2013 bajó a 11,74 y en 2014 se redujo al 10,46. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17 años expuestas a abortos clandestinos e inseguros al modificar la ley socialista del 2010. Y todo ello a pesar de que, aunque han descendido en todos los grupos de edad, es precisamente entre las mujeres jóvenes entre las que más ha disminuido el número de abortos, un 4,81 entre las que tienen entre 20 y 24 y un 3,76 entre las de 19 o menos. Por todo ello, presentamos al Pleno de la Corporación para su aprobación los siguientes acuerdos y exigencias dirigidas al Gobierno de España. Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas para manifestar el apoyo de la campaña internacional por los derechos de las mujeres al aborto seguro. Tiempo. Que reclama... Muchísimas gracias. Ya dio lectura de todas formas la secretaria y así como dictamen. Muchísimas gracias. ¿Turno de algunos de los grupos municipales? Por aquí, por aquí, por aquí. Turno de la portavoz de EVA Podemos. Desde EVA Podemos pensamos que hay que estar continuamente alerta de las recidivas que tanto en este tema como en otros temas sociales se producen y hay que estar alerta, como digo, para velar que desde las posiciones más conservadoras pues no haya una vuelta atrás y una pérdida de derechos, en este caso para las mujeres. A veces pensamos que las cosas van avanzando y ya no pueden volver atrás, pero no es así. Por desgracia, como digo, pues se dan continuas recidivas. Recordemos que durante tiempos de la Segunda República, en diciembre de 1936, en Cataluña, cuando era presidente Josep Tarradellas, pues se despenalizó el aborto. También durante la Segunda República, desde noviembre del 36 a mediados del 37, pues estaba despenalizado, pero su vigencia duró poco, pues el otro bando pues la derogó pronto. Hemos tenido grandes avances, buenas leyes y el último intento de vuelta atrás fue con el señor Ruiz Gallardón, que sorprendió a todos y afortunadamente pues no pudo seguir adelante con el planteamiento de reforma de la ley del aborto que llevaba. Nosotros vamos a estar, por supuesto, apoyando esta propuesta. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Ciudadanos. Pues desde Ciudadanos estamos a favor de esta moción en casi todos sus puntos. Pero sí es cierto que en el apartado donde dice recuperar la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexoreproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que quedó aprobada en 2010, sí tenemos que decir que nuestro partido, a diferencia de otros partidos políticos, está a favor de la apertura del debate con respecto a lo que el PP planteaba sobre el consentimiento de la familia a las menores. En ese apartado, concretamente, nuestro partido es partidario de aceptar la recomendación del Consejo de Estado que habla de la comunicación a la familia, siempre y cuando sea posible, en caso de menores con riesgo de exclusión social o en situaciones especialmente dramáticas, de situaciones sociales desfavorecidas, que se haga una tutela por parte de servicios sociales en estos casos. Entonces, sí es importante que se tenga en consideración que a la hora del debate en el Parlamento, nuestro grupo político es favorable a la comunicación a las familias. De todas maneras, el debate está por decidir una vez que se conforme el nuevo gobierno y esta ley se lleve o no nuevamente
al Parlamento. Entonces, con respecto a la instauración de la ley, de nuevo, como estaba en el 2010, pues no podemos estar totalmente de acuerdo, aunque aprobaremos esta moción porque creemos que el resto de puntos que se debaten aquí sí son interesantes, puesto que son comunicaciones y situaciones en las que se previene, sobre todo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y creemos que la ley de plazos sí es verdad que es mucho mejor en ese aspecto que la que se ha vuelto a poner. En todo caso, vamos a aprobarla, pero con esa consideración. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Izquierda Unida. Bueno, pues la verdad es que cuando, como bien apuntaba Cristina, el ministro Alberto Ruiz Gallardón empezó a meterse de lleno, sí que es cierto, y siempre lo justificó el Partido Popular, que era una cuestión que llevaban en su programa, que era la modificación de la ley del aborto. Aquí en este pleno se trajeron diferentes propuestas por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y creo recordar que también, pero en otra línea, del Partido Popular. Y aquí se ha debatido ampliamente la modificación que pretendía, y digo pretendía porque afortunadamente al final todo lo que pretendía este ministro no se llevó a cabo, aprobar el Partido Popular aprovechando la mayoría absoluta que tenía. Ya entonces debatimos aquí bastante y de manera muy intensa, recuerdo cosas además anecdóticas sobre esta cuestión. Manifestaciones, mareas violetas, en fin, es más que notorio que la ciudadanía, las mujeres, salieron a la calle a quejarse y a poner de manifiesto que se estaban recortando en derechos hacia la mujer. Era un recorte en derechos directamente dirigido hacia la mujer, hacia una decisión que es nuestra, que es de las mujeres, puesto que esta ley que llegó en el 2010, como otras tantas leyes pues muy innovadoras y que hubo durante esos 4 años de gobierno socialista, lo que por fin conseguía era despenalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerdo a un político, que no diré su nombre porque está últimamente muy de actualidad, diciendo hace unos años que las leyes, cuando se aprueba la ley del divorcio, cuando se aprueba el matrimonio entre homosexuales o leyes como esta, no están para que la ciudadanía las cumpla de obligado cumplimiento. Es decir, no todo el mundo tiene que separarse, no todo el mundo tiene que abortar, no todo el mundo tiene que casarse entre parejas del mismo sexo. Pero sí se da la oportunidad a las personas que veamos a saber cuáles son sus circunstancias puedan hacerlo. Y si esta ley no es exenta de controversia, que podía haber sido más avanzada en unos puntos, esta ley del 2010 fue un avance sobre todo para la mujer, para esa figura que siempre ha estado discriminada y sigue estándolo en este sistema patriarcal en el que vivimos. Y llega el Partido Popular y con su mayoría absoluta ni siquiera permite que haya ese debate y aprueba lo que finalmente fue modificar la edad con respecto a los menores de 16 y 17 años. Recordar que hubo miembros del Partido Popular que rompieron su disciplina de voto y votaron en contra de esta modificación, y en esas estamos. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, entendemos que volver a la del 2010 no es exenta de controversia con respecto a algunas franjas de edades, como ya he dicho, es un avance para la mujer. Y bueno, un ministro dimitió, yo creo que dice bastante de lo que pretendía entonces ese ministro aprobar, y era, como ya he dicho, ir en contra de los derechos que tanto nos cuesta conseguir a las mujeres. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Socialista. En el artículo 13 de la ley, en el punto 4, que es el que quedó suprimido en el 2015, viene a decir que al menos uno de los representantes legales, padre o madre, persona con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberán ser informados de la decisión de la mujer. Así que sí se le informa a algún familiar de la decisión que ha tomado la mujer, solo que se respeta el derecho de decisión de ella misma. Y se prescindirá de esa información cuando la menor alegue o esté bien fundamentado, que ahí podría estar incluido, si hubiera un posterior debate, lo de servicios sociales, pues que se provocaría un conflicto grave o se manifestaría un peligro de cierta violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular. Sí, en primer lugar me gustaría destacar algo. No quiero romper el debate y por eso de hecho no lo hemos dicho al comienzo, pero el artículo 94 en su punto 1, la B,
deja claro quién puede o no exponer una propuesta. Con el Partido Popular siempre se es muy estricto y sin embargo vemos como en otros casos se salta la normativa y se salta la ley, y dice claramente que el debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiera dictaminado, o, en los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción en nombre propio del colectivo u órgano. Es decir, la señora Patricia, que ha defendido esta propuesta, ni participó en uno ni participó en otra. Ya ha dicho, no vamos a ser tan estrictos como son con nosotros, pero que sí que se debería de controlar estas cosas, más que nada porque a nosotros sí se nos controla mucho en este lugar. Igualmente querríamos decir, referente ya a la propuesta, pues que nos volvemos a encontrar una vez más, y quiero destacar, para que luego no se vaya el debate por ahí, que nos parece un asunto muy importante y muy serio, pero que la realidad en la que hablamos siempre. El Partido Socialista, me parece a mí que todos los meses llama a su partido y le dice que le mande mociones tipos para el Ayuntamiento de Nerja a falta de proyectos. Eso es una realidad y lo vemos pleno tras pleno. En esto, al principio, la verdad es que cuando vi el título Campaña Internacional Derecho de las Mujeres al Aborto y casi toda la parte expositiva, hasta ya prácticamente el penúltimo párrafo, que ya empieza a hablar del Gobierno central y demás, pues lo veía, la verdad, que muy apropiado, y que era que la fecha del 28 de septiembre se declarara realmente como el Día Internacional de la Acción, la despenalización del aborto y demás. Pero ya entra una vez más la política y sobre todo la falta incluso de lectura por parte de la propuesta. De la parte expositiva a la dispositiva, ahí hay un corte que simplemente con leerse la propuesta se puede dar cuenta uno que había un corta-pega ahí que no ha quedado bien, se repiten palabras, un poco de interés por lo menos leyéndonos la propuesta e intentando sobre todo pues que venga sin errores ortográficos y demás. También quiero destacar que trajimos una propuesta al Partido Popular en la que pedíamos que se informase a las asociaciones de empresarios de la zona de Torrox y Algo, y nos dijeron que teníamos que dar las direcciones. Espero que tengan ustedes las direcciones del Programa de Desarrollo de la ONU, la Organización Mundial de Salud, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y demás, para luego también comunicarles los acuerdos que, a pesar de no estar numerados, pero que sí que aparecen aquí. Creo que ya algunos grupos, y así lo han dicho, pues coinciden con lo que voy a decir, aunque quizás no plenamente. El grupo del Partido Popular piensa y sigue estando de acuerdo con que el tema de que las menores no vayan o procedan a un aborto sin informar a sus padres. Sí que hay situaciones en familias desestructuradas y demás, pero no es lo normal. Y mujeres, yo entiendo que con 16 años no es una mujer, es una niña, y el apoyo que le puede dar un padre o una madre en una situación así, también olvidamos que puede verse forzada por su pareja, y sin embargo si hablase con sus padres la situación sería muy diferente. Por lo tanto, ahí sí que el Partido Popular no puede aprobar esta propuesta simplemente por ese punto, ni más ni menos que simplemente por ese punto. Entendemos que se pueden hacer muchas mejoras, no son las que se proponen aquí. Aquí no se dice mejorar la forma de informar o cómo hacerlo, aquí directamente se dice recuperarla tal y como está. Y como ya digo, niñas con 16 o 17 años, creemos que mínimo que sus padres sean conocedores, porque quizás le pueden ayudar, y vamos, que no es nada nuevo, que existen asociaciones que ayudan y respaldan, y son muchas las personas que deciden no abortar porque tienen apoyo. Muchísimas gracias. ¿Algún segundo turno de intervención? El grupo de la portavoz de Ciudadanos, segundo turno de intervención. Efectivamente, nosotros con respecto a ese punto también tenemos cierta reticencia, porque recuperar exactamente la ley de 2010 pues, excluye la posibilidad de la información a la familia, que es verdad que en el artículo tal y como lo ha leído la portavoz socialista se recoge la información siempre y cuando proceda la persona implicada a autorizar esa información. Entonces, estamos en esa tesitura. El grupo... Por favor, señor José Miguel, perdón. Lo que sí preguntaríamos es si el grupo que ha propuesto la moción estaría dispuesto a retirar este apartado de la moción para así poder aprobarle el resto de los términos de la misma. Entonces, si se pudiese hacer... Perdón, para el tiempo. Sería por enmienda.
pero no se ha presentado ninguna enmienda por parte. Votar por separado no se puede. Ya eso lo debatimos. Antiguamente podíamos hacerlo por separado, pero la interpretación de la secretaria, ya lo hemos dicho en plenos anteriores, que no se puede votar por separado. Así que es imposible, que o en bloque o no hay otra cosa. Que a lo mejor este tipo de cosas se resuelven en comisiones informativas y se podría traer quizá la enmienda suficiente para modificarlo, pero ahora mismo tal y como estamos no se puede, y cuando esta moción viene ya del pleno ordinario. Turno, continúe su turno. Bueno, pues entonces vamos a pensar un poco en la moción. Gracias. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Socialista. Ha tardado usted más de 3 minutos en quejarse solo de la forma de la moción, más que en el debate en sí de lo que es la cuestión que hoy nos atañe. La moción no dice que no se hable con sus padres, más ya he leído, al contrario, el artículo 13, el punto 4, que es el que el Partido Popular ha suprimido de la ley, en el que dice que se informará, se mantendrá informada la decisión de la mujer. Lo que se debate es que esa persona pueda tener decisión propia y no sea también manipulada o, como ha dicho, aconsejada o forzada a una situación. Hay equipos de psicólogos, hay equipos en los centros de salud que antes de llegar se habla y se intenta que esa persona reflexione sobre la decisión a tomar. Por favor. Perdón. No, ya está. Turno de la portavoz del Partido Popular. 3 minutos no, el primero ha sido en decir que usted no puede ser la que exponga esa propuesta, porque la ley no lo permite. Ahí por lo menos ha habido uno. Continúo. Está reconocido que muchas mujeres embarazadas o incluso niñas, en cuanto ves que tienen apoyo para seguir adelante, paralizan ese aborto. Por lo tanto, no podemos irnos siempre a las familias desestructuradas en las menores para evitar que una menor con 16 o 17 años le diga a sus padres que quiere abortar y contar con su permiso, o incluso simplemente informarle. Hay muchas medidas que están recogidas para que estas niñas, si a pesar de que sus padres no quieran hacerlo, puedan hacerlo con toda la seguridad y los derechos de cualquier adulto. Igualmente, como tiene usted el turno de cierre, me gustaría que me hablase de esa estrategia de salud sexual y reproductiva que se incorpora a la ley de 2010 en su articulado y que estando en vigor ha sido eliminada de facto, que nos explique a todos en qué consiste realmente esa estrategia para conocerla algo mejor y que cualquiera que nos pueda escuchar pues sepa qué es lo que pretende también desarrollar. El Partido Popular, su idea es clara. Entendemos que, salvo casos que se deben de estudiar y creemos que están regulados, pero que si no está, cualquier propuesta que venga diciendo que hay que regularlo de alguna manera para que cualquier menor, a pesar de que sus padres no quieran, puedan hacerlo, en líneas generales entendemos y creemos que cualquier menor, en caso de estar en una situación tan complicada y que va a ser un momento, y no hay que olvidarlo, pues muy malo, y que lo recordará precisamente mucho tiempo por la dificultad de una decisión así, pues que cuente con el apoyo de sus padres. Por lo tanto, nuestro voto, si no se puede retirar este punto, va a ser que no. Muchísimas gracias. Voy a hacer uso del turno de cierre con respecto a la moción presentada. Decir que el debate en cuestión, entiendo yo, que lo general, creo que lo más importante a justamente esa edad, ya como ha comentado mi compañera, fue algo que retiró precisamente el Partido Popular, que en estos años atrás, cuando el ministro o el exministro Gallardón pretendió hacer todo esto, como bien ha comentado mi compañera Anabel, fue profundísimo los debates que se tuvo con respecto a esa modificación de Gallardón del aborto. De hecho, se crea una plataforma anti-Gallardón por este motivo, que dio su fruto, puesto que la plataforma consiguió lo que quería, que se fuera de ministro y que esta reforma no prosperara. En aquellos años decíamos que todos los estudios de neurocirujanos pediátricos, psicólogos, psiquiatras, todo pediátrico, incluso forense, decía que era una barbaridad lo que se pretendía hacer. En aquellos años decíamos
que para que una mujer pudiese tener justificación de que quería abortar, con independencia de la edad, tenía que pasar por 3 exámenes psiquiátricos diferentes. Y aquel psiquiatra le tenía que decir que no era apta para ser madre. Con lo cual, ya decíamos que incluso eso, para posibles o futuros partos y tener bebés, eso era ya un hándicap, incluso en temas de guarda y custodia. Es decir, 3 psiquiatras tenían que decir: esta mujer no es apta porque no está bien mentalmente para ser madre. Eso le justificaba ese aborto, que decíamos que nunca iba a llegar a tiempo, porque estaríamos hablando de 4, 5 y 6 meses para dictaminar el último psiquiatra forense, y que no iba a dar tiempo. Es que no iba a dar tiempo legalmente y en lo que previene la ley. No daba tiempo. Tenía que pasar por 3. Sin embargo, ahora parece que lo único que preocupa es que la niña se le dé el consentimiento a los padres, que me parece un hecho muy importante. Conocimiento tiene que tener, porque para eso también está ahí los servicios sociales, los diferentes ginecólogos y matronas, porque están ahí tal y como refiere ese artículo. Pero es la voluntad de la niña la que puede decidir o no. Que se puede llevar, han tenido 5 años en el grupo de gobierno para reformarlo y no lo han reformado. Entonces, lo único que se pretende es, por Dios, no llegar a lo que pretendía Gallardón. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Municipal, el Partido Socialista, sobre derecho de las mujeres al aborto seguro. ¿El grupo de Eva Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿El grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Se ha obtenido 9 votos a favor y 9 votos en contra. Por tanto, al haberse producido un empate, se repite la votación. Pasamos de nuevo a la votación. ¿El grupo de Eva Podemos? Sí. ¿Partido Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Bueno, pues según el artículo 100.2 del ROF hago uso de mi voto de calidad para aprobar dicha moción. Pasamos ahora sí